¿Sabes quién es la persona más peligrosa que puedes tener a tu lado? No, no es un ladrón, ni un enemigo declarado. Es alguien que te conoce muy bien, que sabe tus secretos, que comparte tu vida, pero que en cualquier momento puede traicionarte, decepcionarte o abandonarte. Es alguien que duerme a tu lado, pero que no tiene el mismo corazón que tú. ¿Te suena familiar? La Biblia nos advierte sobre este tipo de personas en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos del 5 al 6. Dice así: no confíes en tu amigo, ni te fíes de tu compañero. Guarda la puerta de tu boca de la que reposa en tu seno, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Pero también qué realidad tan triste. Cuántas familias se han roto por la falta de confianza, por la infidelidad, por el egoísmo, por la violencia, por el rencor. Cuántas personas han sufrido el dolor de la traición, de la mentira, de la indiferencia, de la soledad. Cuántas heridas se han abierto en el corazón de los que más amamos, pero no todo está perdido. Hay una esperanza, hay una solución, hay una salida. Vamos a ver cómo podemos cuidarnos de la persona que duerme a nuestro lado, cómo podemos restaurar la confianza, el amor y la armonía en nuestras relaciones familiares, y cómo podemos encontrar en Dios el refugio, la fuerza y la paz que necesitamos. Ahora que hemos leído el pasaje de Miqueas 7, versículos del 5 al 6, vamos a analizarlo un poco más a fondo. ¿Qué nos quiere decir Dios con estas palabras? ¿Qué mensaje tiene para nosotros hoy en día? Lo primero que debemos entender es que Miqueas fue un profeta que vivió en el siglo VIII a.C., en un tiempo de gran crisis para el pueblo de Israel. El reino se había dividido en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Ambos reinos habían caído en la idolatría, la injusticia, la opresión y la violencia. Los reyes, los líderes, los sacerdotes y los profetas habían abandonado a Dios y se habían corrompido. El pueblo sufría las consecuencias de su pecado y estaba expuesto a la amenaza de las naciones enemigas, como Asiria y Babilonia. En este contexto, Miqueas levanta su voz para denunciar el pecado de su pueblo y anunciar el juicio de Dios, pero también para proclamar la misericordia de Dios y la esperanza de la restauración. Miqueas es un profeta que combina la severidad con la ternura, la condena con el consuelo, la ley con el evangelio. En el capítulo 7, Miqueas hace un lamento personal por la situación de su pueblo. Se siente solo, abandonado, traicionado. No encuentra a nadie en quien confiar, ni siquiera en su propia familia. Por eso dice: no confíes en tu amigo, ni te fíes de tu compañero. Guarda la puerta de tu boca de la que reposa en tu seno, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Estas palabras nos recuerdan a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 36, cuando dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Jesús vino a destruir las familias? ¿Acaso Dios quiere que nos peleemos con nuestros seres queridos? No, por supuesto que no. Lo que Jesús y Miqueas nos quieren decir es que el pecado tiene consecuencias devastadoras en nuestras relaciones. El pecado nos separa de Dios y de los demás. El pecado nos hace egoístas, desleales, mentirosos, violentos. El pecado nos hace traicionar, decepcionar y abandonar a los que más nos aman y a los que más nos necesitan. Y esto lo vemos reflejado en la sociedad actual. Vivimos en un mundo donde la maldad y la desconfianza son el pan de cada día. Los líderes religiosos y hasta los amigos y familiares nos mienten, nos engañan, nos manipulan, nos abandonan. Vivimos en un mundo donde las familias se rompen por la infidelidad, el divorcio, el abandono, el rechazo. Vivimos en un mundo donde la persona que duerme a nuestro lado
puede ser nuestro peor enemigo. Después de analizar el texto de Miqueas 7, versículos del 5 al 6, nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de la realidad que vivió el profeta. Hoy en día, también experimentamos la desconfianza y la hostilidad dentro de nuestro propio hogar. Hoy en día, también sufrimos las consecuencias de la decadencia moral y la falta de respeto hacia los lazos familiares. ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Qué ha pasado con el amor, la fidelidad, la comprensión, el apoyo, la comunicación, la unidad? ¿Qué ha pasado con el plan de Dios para la familia? ¿Qué ha pasado con el modelo de Cristo para la familia? La Biblia nos dice que la familia es una institución divina, creada por Dios desde el principio, cuando hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los bendijo para que se multiplicaran y llenaran la tierra. La Biblia nos dice que la familia es una bendición de Dios, un regalo de su gracia, una expresión de su amor. La Biblia nos dice que la familia es una responsabilidad de los hijos de Dios, un compromiso de obediencia, una oportunidad de servicio. La Biblia nos dice que la familia es una comunidad de fe, una escuela de discipulado, una iglesia doméstica. Pero el enemigo ha atacado a la familia desde el principio. El diablo ha querido destruir la familia desde el jardín del Edén, cuando engañó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios y rompieran su comunión con Él. El diablo ha querido destruir la familia a lo largo de la historia, usando diferentes estrategias para sembrar el pecado, el engaño, la mentira, la discordia, la violencia, el odio, la división, la muerte. Y el diablo sigue queriendo destruir la familia hoy en día, usando los mismos métodos, pero adaptados a los tiempos modernos. El diablo usa la cultura, los medios, la política, la educación, la religión, la economía, la sociedad, para alejar a la familia de Dios y de su propósito. El diablo usa la tentación, la presión, la confusión, la decepción, la manipulación, la opresión, la persecución, para apartar a la familia de la verdad y de la vida. Y el resultado es el que vemos: familias rotas, familias disfuncionales, familias infelices, familias sin Dios, familias donde no hay confianza, ni amor, ni paz, ni gozo, ni esperanza, familias donde hay traición, infidelidad, rencor, amargura, desesperación, familias donde la persona que duerme a nuestro lado puede ser nuestro peor enemigo. Esto no es nuevo. Esto ya lo había profetizado Jeremías, otro profeta que vivió en el mismo tiempo que Miqueas, y que también denunció el pecado de su pueblo y anunció el juicio de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos del 4 al 5, dice así: «Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente». Hasta ahora hemos visto la realidad de la crisis familiar que vivimos hoy en día. Hemos visto cómo el pecado ha afectado nuestras relaciones y cómo el enemigo ha querido destruir la familia. Hemos visto cómo la persona que duerme a nuestro lado puede ser nuestro peor enemigo. Pero no todo está perdido. Hay una solución, hay una salida, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y con los demás. Jesucristo es el ejemplo perfecto de amor, de fidelidad, de obediencia, de servicio, de humildad, de perdón. Jesucristo es el fundamento de la familia, el esposo de la iglesia, el hermano mayor de los creyentes, el amigo fiel de los pecadores. Jesucristo es el que puede transformar nuestras relaciones, restaurar nuestras familias y darnos la paz y el gozo que tanto anhelamos. Pero ¿cómo podemos experimentar esa transformación, esa restauración, esa paz y ese gozo? ¿Qué debemos hacer para cuidarnos de la persona que duerme a nuestro lado? ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestras relaciones familiares? La respuesta está en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el manual de la vida, el libro de la sabiduría, la fuente de la verdad,
la espada del Espíritu. La Biblia es el alimento de nuestra alma, la luz de nuestro camino, la voz de nuestro Padre, la carta de nuestro amado. La Biblia es el que nos enseña cómo vivir, cómo amar, cómo perdonar, cómo servir, cómo honrar, cómo bendecir. La Biblia está llena de consejos prácticos para mejorar nuestras relaciones familiares. No podemos abarcarlos todos en este video, pero vamos a mencionar algunos de los más importantes. Te invito a que los leas con atención, los medites en tu corazón y los apliques en tu vida. Verás cómo Dios hará maravillas en tu familia. El primer consejo es: ama a Dios sobre todas las cosas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 38, donde Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el principio de todo. Si queremos amar a nuestra familia, primero tenemos que amar a Dios. Si queremos recibir amor de nuestra familia, primero tenemos que recibir el amor de Dios. Si queremos tener una relación sana con nuestra familia, primero tenemos que tener una relación sana con Dios. Porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El segundo consejo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en el mismo pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 39, donde Jesús dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el complemento del primero. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los que Él ama, y los que Él ama son nuestros prójimos, nuestros semejantes, nuestros hermanos, y nuestros prójimos más cercanos son nuestra familia. Por eso, tenemos que amar a nuestra familia como a nosotros mismos. Tenemos que tratarlos como nos gustaría que nos trataran. Tenemos que respetarlos, valorarlos, cuidarlos, apoyarlos, animarlos, protegerlos, como nos gustaría que ellos lo hicieran con nosotros. El tercer consejo es: honra a tu padre y a tu madre. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Dios quiere que honremos a nuestros padres, que los reconozcamos, que los obedezcamos, que los agradezcamos, que los bendigamos, que los ayudemos, porque ellos son los que nos dieron la vida, los que nos criaron, los que nos enseñaron, los que nos amaron. Y si honramos a nuestros padres, Dios nos honrará a nosotros, y nos dará una vida larga y feliz. Hemos llegado al final de este video, donde hemos visto el tema de la persona más peligrosa que puedes tener a tu lado. Hemos visto la realidad de la crisis familiar que vivimos hoy en día, las causas de la traición y la desconfianza en nuestras relaciones, y las soluciones que la Biblia nos ofrece para fortalecer nuestras familias.